A nadie la respiración la hace la célula en realidad y yo no hago hematosis, así que lo único que hago es tirarle aire a la gente. Ventilo. Entonces correctamente es insuficiencia ventilatoria aguda. Y solo decimos que estamos en insuficiencia ventilatoria aguda cuando la presión arterial de oxígeno está por debajo de 60. Ojo con esto, porque ya cuando baja mucho más, que baja por debajo de 40, la presión arterial de oxígeno, y ahí tenemos problemas cardiológicos y neurológicos importantes. Esa es la definición real. En realidad, que yo tenga una hipercapnia, ¿sí? Una PCO2 elevada por encima de 50 milímetros de mercurio, lo único que me va a definir si es parcial, o sea, hipercapnia, parcial o global. ¿Sí? Tipo 1 o tipo 2. No hipercápnica o hipercápnica. ¿Sí? Tipo 1 parcial, no hipercápnica, hipercápnica tipo 2 o global. Eso me va a definir. O sea que ella me va orientando. Vamos a ver los 3 puntos de orientación básico. Pero insuficiencia ventilatoria, por definición, es solo la caída de la presión arterial de oxígeno. Entonces nosotros las podemos clasificar en aguda crónica y reagudizada. ¿Y ahí qué voy a tener? El ácido base. Porque si yo tengo una alteración del ácido base, que para lo único que me sirve es para determinar si es aguda, y entonces está tratando de compensar, y voy a tener una alteración ácido base, o ya está compensado, o sea que el exceso de base es prácticamente normal. Y entonces ya sé que es crónica. ¿Sí? Para eso me sirve el exceso de base. La reagudizada sí va a tener, porque actúa como una aguda, y entonces sí va a tener alteración del exceso de ácido base, pero yo ya tengo el antecedente que tiene patología crónica. Por eso es una crónica reagudizada. Se comporta como una aguda, pero tengo antecedentes patológicos. Hasta acá vamos bárbaro, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es la hipoxemia? La hipoxemia es la disminución de la presión arterial de oxígeno. Pero, ¿qué es la hipoxia? La hipoxia es que no tengo el suficiente oxígeno para llegar a los tejidos. Entonces, la hipoxemia siempre se acompaña de hipoxia. Pero las hipoxias no son hipoxémicas. ¿Se entiende? No es porque baja y tengo déficit de la presión arterial de oxígeno. A lo mejor el problema lo tengo en el transporte. O a lo mejor el problema lo tengo en los tejidos que no lo captan, pero la presión arterial la tengo normal. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, siempre la hipoxemia se acompaña de hipoxia, pero no la hipoxia, no siempre la hipoxia es de causa hipoxémica, que es la famosa hipoxia hipóxica. Entonces acá se las traje para que las recuerden. La hipoxia hipóxica o hipoxémica es la disminución de la presión arterial de oxígeno. Y esto se produce, y acá vamos a abrir otro paréntesis, por hipoventilación alveolar, ¿sí? Obviamente, si estamos a 5.000 metros de altura, la fracción inspirada baja y baja la presión de oxígeno, ¿sí? Y por la disminución de la relación y por una alteración de la relación BQ. ¿Sí? Esas son las dos causas principales. Si estoy a 5.000 metros ya me voy a dar cuenta que es una hipoxia hipóxica o hipoxémica. La otra causa es que en realidad no puede unirse en el transporte a la hemoglobina. Y esa es la hipoxia anémica. ¿Y cuándo no se puede unir? En una anemia cualquiera sea la causa de la anemia o en una intoxicación por monóxido. La isquémica la van a ver en la hipoperfusión, en la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o en el shock, o sobre todo en el shock hipovolémico por pérdida, ¿no? Va a ser isquemia. Y en la otra, esto es más local, es en la trombosis. ¿Cómo andan, mi amor? Y la otra es la hipoxia histotóxica.
que es la incapacidad de la célula para poder utilizar el oxígeno. ¿Por qué? Porque está reemplazado por alguna otra cosa, como por ejemplo esto, que es la intoxicación por cianuro. Cualquier otro medicamento lo puede producir, pero la intoxicación por cianuro es casi patognomónico. ¿Se entiende? Bien. Esto ya todos lo saben. Entonces, ¿qué pasa con la ventilación alveolar? Ustedes saben que, ahora lo vamos a ver, por el capnógrafo, nosotros podemos medir fácilmente el CO2. O sea que es un gas. ¿Qué se puede medir? Es mensurable. Se transporta a través de, tiene mayor captación, mayor afinidad por la hemoglobina, pero también se puede transferir por bicarbonato y entonces se divide en CO2 y agua, o por proteína o alguna otra célula que ande caminando por ahí y se une. Entonces, lo que tienen que saber es que el volumen minuto es directamente proporcional al volumen tidal, ¿sí? O volumen corriente, o volumen... la ventilación alveolar, perdón. Es directamente proporcional al volumen minuto, volumen tidal, volumen corriente, o como lo quieran llamar. Menos el espacio muerto. Lo que pasa es que el espacio muerto es despreciable, o sea que ni siquiera lo consideramos. Si aumenta el volumen tidal, aumenta la ventilación alveolar. Y si baja el volumen tidal, el volumen corriente, va a bajar la ventilación alveolar. Le entra menos aire y disminuye la ventilación alveolar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bárbaro? Sí. Pero a su vez, la presión de dióxido de carbono depende del volumen total, ¿sí? Del volumen minuto total, sobre la ventilación alveolar. Entonces, si la ventilación alveolar disminuye, por un factor de corrección que no nos interesa. Esto es lo que quiero que vean. Si la ventilación alveolar disminuye, aumenta la PCO2. Entonces, si el volumen corriente disminuye, disminuye la ventilación alveolar. ¿Se entiende? Pero si la ventilación alveolar disminuye, entonces me aumenta la PCO2. ¿Se entiende esa relación? Igual yo se las dejo todo reexplicado para que ustedes cuando lo relean lo tengan. ¿Sí? Yo esta clase se las doy. ¿Se entiende? Me preguntan, vuelvo a repetir. Esto lo que tiene que quedar claro es que si no tengo aire en los alvéolos, me va a aumentar la CO2. Eso es lo que tiene que quedar clarísimo. Bien. La otra, las causas tipo ventilación alveolar arranquen de arriba para abajo. ¿Sí? Depresión del centro respiratorio a nivel del bulbo raquídeo, que tenga un infarto a nivel vulvar. Estamos yendo de arriba hacia abajo, ¿sí? En la médula espinal un trauma, ¿sí? O una lesión, una luxación. Y entonces después nos vamos a la cara anterior, al asta anterior de la médula. Poliomielitis, por ejemplo. Todo esto plus hipoventilación alveolar. O en la seguimos para abajo, en la inervación de los músculos, un Guillain-Barré. En la placa neuromuscular, una miastenia gravis. Distrofia muscular progresiva, alteraciones de la caja torácica como el bolet y la obstrucción de la vía aérea. ¿Qué es el bolet? ¿Qué es el bolet torácico? Una ruptura de 3 arcos costales, ¿no? Cuando se rompen más de 3 arcos costales y hay una sincronía en la... No es cuando se rompen más de 3, es cuando se rompen en 3 las costillas. No. Cuando se rompen así, ¿sí? Cuando se rompen así. Entonces esto baja y esto sube. Una sincronía. ¿Sí? Esa es la sincronía, porque está partida en 3 la costilla. No. Entonces el tórax sube cuando inspira y esa parte baja. ¿Se entiende? Sí, sí. Eso es una sincronía o bolet torácico, por politrauma. Si rompe todas las costillas así,
pero sube al mismo tiempo y baja, no sé si lo intubaría, pero en este caso sí. Bien. Pregunta de examen de QL. Hasta acá se entendió, ¿no? ¿Quién te dijo mal el boleto? Decímelo. No, es pregunta de examen de Cubeli. Ah, del sí, doctor. sí, por supuesto. Bueno, es mi... Está bien que yo no le llevo muchos años, pero es mi mentor, Fubeli. Claro. Y el mentor de tantos otros, ¿no? Bueno, esto es una pilotudez. Literal. BQ. El alvéolo. Todos los demás numeritos se los estudian, se los saben, la ventilación alveolar. Y acá está el vaso. Esto es BQ, ¿eh? ¿Qué pasa? Moco, inflamación, que ahora lo vamos a ver, y entonces no puede hacer hematosis. Tengo ventilación cero, perfusión que pasa sola la sangre por acá, baja, viaja sola, ventilación, perfusión 1. ¿Sí? Y se va trabando progresivamente, o sea, hay muchas escalas de disminución de la ventilación, que es lo que estamos viendo, hasta su máxima expresión. Su máxima expresión, que es cuando ya directamente no pasa el aire por acá, no hay hematosis y sigue viajando, esto se llama síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Sí? Cuando tengo el alvéolo normal y sus muchas oclusiones arteriales, porque hay múltiples, pero el alvéolo está normal, el aire pasa, trata de hacer hematosis, y lo que no tengo es sangre para que se una. ¿Sí? No tengo sangre para que se una el oxígeno. Entonces, su mayor expresión es cuando está ocluida por completo la arteria y se llama tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Que sería V1 Q0. ¿Sí? Esto es el infinito. Y esto es 0, porque si nosotros hacemos 0 por 1, es 0. ¿Sí? Su máxima expresión es el síndrome de distrés respiratorio cuando falla la ventilación. Entre medio tenemos neumonías, bilaterales, unilateral, su máxima expresión, distrés respiratorio. ¿Sí? Entre medio tenemos un montón de oclusiones parciales, ¿sí? Hasta su máxima expresión, que es el tromboembolismo pulmonar, se ocluye la arteria y ahí no pasa más sangre y no hay más nada. ¿Se entendió lo que es BQ? Una pilota. Muy fácil, lo explican tan difícil, no sé por qué, pero es muy fácil. Todo esto que está en cualquier libro son o sea, cómo hacemos la clínica, cómo es la clínica de la hipoxia y la hipoxemia. Entonces, la hipoxia, disnea, se va a poner cianótico, azul, hay una incoordinación de la ventilación, tóraco-abdominal, es muy abdominal la respiración porque es más cortita respiratoria, taquipnea, taquicardia, agitación y pulso paradojal. Lo otro es lo que me va a dar la hipoxemia, trastornos neurológicos, ¿sí? La hipercapnia, se va a desorientar, obnubilación, flapping, bien neurológico, o cardiológico, hipertensión y taquicardia. Esos son los síntomas, la clínica de cualquier paciente en insuficiencia respiratoria. Pero hay un signo de gravedad que ya habla de muy mal pronóstico, pronóstico ominoso, que es la hipotensión asociada a la bradicardia. Eso ya es gravísimo, ¿sí? Después tenemos otros signos de alarma. El síncope, todos los síndromes neurovegetativos, como las náuseas, vómitos, hipotensión y todo ese tipo de cosas.
el estridor, la utilización de los músculos accesorios para poder respirar, la mala perfusión periférica, eso me está hablando de un bajo gasto cardíaco. Obviamente cuando progresa, eso es un signo de alarma, ¿sí? El dolor torácico, cianosis, saturación, alteraciones del sensorio, todos son signos de alarma importantes. Las arritmias, todo lo que les digo que cuando sube de los 60 la CO2, ¿sí? O baja de los 40 la presión arterial de oxígeno, tiene trastornos neurológicos y o cardíacos. Hiperhipotensión y el silencio ocultatorio cuando lo revisan. Esos son signos de alarma. Bien. ¿Qué exámenes complementarios voy a pedir? Bueno, uno de los que voy a pedir son los gases en sangre arterial. Los gases en sangre me van a permitir determinar si es aguda, crónica o reagudizada, si tengo antecedentes, ¿no? Habíamos dicho eso. Bien. Me va a permitir evaluar la severidad del caso. Agudo o crónica, habíamos dicho que en el agudo modificaba el exceso de base, en la crónica no. Bien. Ahora, si es hipercápnica o no hipercápnica, me va a determinar si es global o parcial. ¿Se acuerdan? Sí. Para eso me sirve, porque por definición insuficiencia ventilatoria solo es la caída de la presión arterial de oxígeno por debajo de 60. Eso es por definición insuficiencia ventilatoria. Todo lo demás me sirve para determinar dónde estoy parado. Bien. Entonces, yo le hago gases en sangre, ¿no? Y me viene una presión arterial de oxígeno de 90. ¿Es normal? ...89 me viene de presión arterial de oxígeno. ¿Es normal? Sí, es normal, porque si la mina tiene 99 años, no puedo esperar que tenga la misma presión arterial de oxígeno que un pibe de 20. Si el tipo es fumador, no puedo esperar que tenga la misma presión arterial que el de 20. Entonces hay un cálculo para determinar, que yo se los dejo acá, para ver si en verdad la presión arterial de oxígeno que yo estoy viendo de 91 correspondería a los 90 años. ¿Sí? Más allá de eso, para lo otro que me sirve es para sacar un cálculo que se llama PAFI. Presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. ¿Y para qué me sirve esto? Para determinar dónde estoy parado. La presión arterial de oxígeno sobre la FiO2, vos tendrás 100 sobre 0,21, que es la presión ambiental, ¿no? Lo que respiramos todos de oxígeno, probablemente te dé por encima de 400. Es normal. Pero si me lo hacen a mí, seguramente me dé 300. Entonces también es normal, porque estoy acá parada. El tema es que yo fumo. Entonces tengo patología pulmonar previa. ¿Sí? Se considera normal, pero tengo patología pulmonar previa. Ya ahí vamos determinando. Por encima de 400 es un pibe que no fumó nunca en su vida y que tiene muy buenos pulmones. Cuando estoy entre 200 y 300, la verdad, tengo una neumonía o tengo algo en el pulmón, tengo una injuria que está entre leve y moderada, de acuerdo a me acerque más al 300 o al 200. Pero si estoy por debajo de 200, la injuria pulmonar es severa. Por definición, la PAFI por debajo de 150, dicen algunas literaturas, o 100, dicen otras, es diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio del adulto. Por definición, ¿sí? Entonces, cuando la PAFI está por debajo de 150 en algunas literaturas o 100, por definición se considera un síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con lo otro que tenemos que averiguar? Entonces ya dijimos, agudo o crónico, ¿sí? Bicarbonato. Tipo, empiezo a pensar qué tipo de hipoxia tiene, si es hipoxémica, hipercápnica,
Entonces es si es global o parcial, tipo 1 o tipo 2, que es como se clasifica actualmente. Como se clasificó toda la vida, pero ahora les voy a mostrar la clasificación actual. Y ahora tengo que saber algo que rápidamente me define, si el problema es pulmonar verdadero o está por afuera del pulmón, como por ejemplo un neumotórax, un derrame pleural, un tumor pleural, si está por un taponamiento cardíaco, está por afuera del pulmón, lo que me está produciendo esa insuficiencia ventilatoria. Y ahí aparece la famosa ecuación A menos A, que es la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. En definitiva, por encima de 15 se considera patológico. Todo lo que esté por debajo es normal. En general es muy poca la diferencia entre la alveolar y la arterial. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la presión alveolar? Esto alguna vez se los di. ¿Cómo se calcula la presión alveolar? La presión barométrica, que es 760, menos la presión de vapor de agua, que es 47, por un factor por la FiO2, que es 0,21, la que respiramos todos. Esto lo voy a calcular en función al ventilador, a ver en cuánto qué FiO2 la tengo. Menos la presión arterial de dióxido sobre un factor de corrección, que es 0,8. Esa cuenta, que es 713 por 0,21, ¿sí?, me va a dar 99,100. Cuando yo haga la diferencia alvéolo arterial, tengo que estar dentro de esos valores. Si yo estoy dentro de esos valores, el problema no es del pulmón. El problema viene de afuera, por compresión, por neumotórax, no es del pulmón. Cuando yo tengo un valor superior a eso, o sea, la brecha entre lo alveolar y lo arterial es mucho más grande, y el problema es del pulmón. ¿Sí? Porque el alveolar es lo que me está fallando. Entonces, cuando el problema es del pulmón, bueno, entro a buscar toda la clasificación y las enfermedades que puedo llegar a tener y me voy orientando. ¿Se entiende? Brillante. Bueno, por supuesto van a hacer monitoreo, la placa de tórax para saber si tiene una neumonía o algún otro tipo de patología y el electrocardiograma, que es lo que monitorizamos habitualmente. Y esta es la clasificación actual. La tipo 1, no hipercápnica, y ahí hago la placa. ¿Con infiltrado localizado o con infiltrado difuso? Y si tengo infiltrado localizado, hay más, sin infiltrado directamente, que no hay nada, que los campos pulmonares están claros, o tengo algo por afuera del pulmón que me está comprimiendo, o está haciendo que el pulmón no funcione como corresponde. Esta es la verdadera clasificación actual. Con infiltrado localizado vamos a empezar a pensar atelectasia, broncoaspiración, ¿sí?, neumonías, hemorragias pulmonares, infarto pulmonar. Si el infiltrado es de difuso, ¿sí?, lo primero que se nos pasa es, si vienen alas de mariposa, estamos en un edema de pulmón. Si viene todo infiltrado, estamos con un síndrome de intrarrespiratorio, ¿sí? En general viene de patología previa. Neumonías atípicas, aspiración de líquido, inhalación de gases, es bilateral, hemorragia alveolar y la contusión pulmonar difusa, que también va a velar las bases pulmonares. Y después tenemos nada, que no, en realidad, que tenga un broncoespasmo, entonces es un asmático, o que no tenga nada, ni siquiera sintomatología respiratoria y no puede respirar, un desasosiego absoluto. Eso es un test de cabeza. Cuando ustedes apoyan el estetoscopio, el tipo ventila bárbaro, no tiene patología pulmonar, pero no puede respirar. Y el shunt, por supuesto, que se puede dar en la hipertensión pulmonar o en el infarto, ¿sí?
Y con patología extrapulmonar, todos los demás, derrame pleural, neumotórax, el obeso, que el diafragma lo tiene acá arriba, ¿sí? Entonces es más cortita la respiración, o lo que habíamos hablado antes, la ruptura del diafragma o el boleo torácico. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Fantástico? Bueno, la tipo 2 puede ser hipercápnica, ahí necesitamos hacer el A-A para orientarnos, ¿no? Y es de origen pulmonar, como un asmático, un EPOC descompensado, o extrapulmonar, con un A-A normal, y ahí nos vamos otra vez de arriba hacia abajo, del centro respiratorio, TEC, fármaco, ya lo veníamos pensando, ¿sí? Enfermedades neuromusculares, vamos atinando la puntería, hacia qué patología vamos a ir a buscar, todas las obstrucciones de vía aérea superior. Bien, medidas generales ya las conocen. Entonces vamos a permeabilizar la vía aérea, aspiramos secreciones si hay secreciones, si hay algún cuerpo extraño, ojo, no retiren un pomo, a no ser que entren, porque cuando uno mete los dedos tiende a meterlo más para atrás en vez de sacarlo. Vamos a utilizar todos los tipos de dispositivos que ustedes ya conocen y los vamos a volver a repasar hoy. Vamos a monitorizar el paciente, todos los signos vitales, le vamos a poner un monitor, saturación de oxígeno. La saturación no entra dentro de los signos vitales son 4 nada más. Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, TA y temperatura. La saturación no es un signo vital. Canalización venosa, reducción del consumo de oxígeno es lo que voy a tratar de hacer, porque ¿cuándo consumen oxígeno? Cuando tienen mucha fiebre. Ahí empieza a consumir oxígeno para locos, como loco. O tratar de mejorar el transporte. ¿Cuánto? Cuando tengo 3 de hematocrito. Y entonces lo transfundo. ¿Para qué? Para ofrecerle un transporte viable. Protección gástrica, que lo hacemos siempre porque nadie le niega el omeprazol, la ranitidina a la gente, la vía, agua. Profilaxis de enfermedad tromboembólica, o sea que vamos a poner enoxa o heparina, lo que tengan a mano. Y una nutrición y una hidratación adecuada. Esas son las medidas generales que hacemos con cualquier paciente, en realidad. ¿Sí? Con el respiratorio también. Y ahí entramos en la oxigenación. Cuando hablamos de oxígeno, ¿sí? Hablamos de oxigenación. Cuando hablamos de presión arterial de oxígeno, hablamos de oxigenación. Cuando hablamos de presión arterial de dióxido, hablamos de ventilación, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, yo lo que me tengo que asegurar es que el oxígeno llegue con una hemoglobina adecuada y que alcance unos 60, 70 de presión arterial de oxígeno, que en la saturación en el oxímetro se me va a transmitir en 90% aproximadamente. ¿Qué pasa con el EPOC? Lo que pasa con el EPOC es esto, acá está mal, lo lavo de oxígeno y lo lavo de CO2. ¿Por qué? Porque le meto oxígeno como loco y entonces lo estoy lavando de CO2. Y si no tengo CO2, no tengo estímulo a nivel del centro respiratorio. Entonces el tipo deja de respirar porque no tengo estímulo. Por eso, cuando nosotros decimos, intubamos un EPOC, decimos que no sale más, o es muy difícil sacarlo del ventilador, esta es la causa. No le estoy generando cero estímulo para que el tipo empiece a ventilar solo. ¿Por qué? Porque lo estoy lavando de CO2. ¿Sí? Esta es la causa por la cual tratamos de hacer una mezcla entre oxígeno y aire comprimido, o directamente, si lo tenemos que nebulizar, lo hacemos con aire comprimido. Bien. Bueno, esto ya lo saben. ¿Cuáles son las indicaciones de oxigenar a un paciente? ¿Qué otra cosa les tenía que decir? Nada, que el oxígeno tiene que estar tibio y humidificado, que ahora lo vamos a ver en la CAFO, que es fundamental. Bien, entonces, ¿cuándo voy a tomar medidas para oxigenar a un paciente? Aquellos que tengan PO2 por debajo de 50, aquellos que previamente sean sanos, pero bajó por debajo de, o sea, no tenía ninguna patología y bajó por debajo de 60.
Enfermedades agudas, sí les doy soporte de oxígeno, porque yo ya sé que voy a tener una alteración. Los tipos que están en la altura, ¿sí? Cuando la presión parcial de oxígeno baja. Alteraciones BQ, esto ya lo saben, ¿no? Depresión respiratoria con administración de oxígeno, eso hay que tener cuidado. Y vamos a ventilación y oxigenación. Más rápido que antes. Hasta acá, que termina insuficiencia ventilatoria. ¿Se entendió? Es muy rápido orientarse, ¿sí? Ya sabemos que está en insuficiencia ventilatoria cuando tengo una presión arterial de oxígeno baja. Y entonces ahí que busco. Si tiene o no hipercapnia. Y entonces ahí ya me orienta dónde estoy parado, si es global o parcial. Y empiezo a buscar las causas, qué tipo de hipoxia tiene. Y entonces me fijo en el exceso de ácido base, me fijo si es agudo o crónico. Y ahí hago la menos A, alveolar arterial. Y si está por encima de los 15 milímetros de mercurio, y es pulmonar el problema. Y si no es extrapulmonar. ¿Se entendió? Y ya. Bien, la cánula nasal, que la conocen, pero fantásticamente, tiene sus ventajas porque le permite hablar. Yo prefiero poner una máscara para no escucharlo, o le permite comer. Pero ¿qué pasa? Yo estas cánulas las puedo usar a bajo flujo. Ahora, ¿a qué flujo la tenés? Y la tengo a 2 litros. ¿Qué FIO2 es más o menos eso? No siempre lo sabemos. Por cada litro que yo subo, le tengo que aumentar 4%. ¿Sí? Lo tengo a 3 litros, lo tengo a 32. Lo tengo a 4 litros, lo tengo a 36. Lo tengo a 5 litros, lo tengo a 40. Y entonces calculo rápidamente, aproximo a qué fracción inspirada de oxígeno puede estar. Porque este tipo con oxígeno nasal no está al 0,21. Con 1 litro ya estoy en los 0,24 o 24%. ¿Sí? Bien. Todo esto se los dejo, ¿eh? Estas son las mascarillas, ¿sí? Las mascarillas, respiramos aire, oxígeno y aire ambiental, o sea, es una mezcla. Tampoco tienen tan alto flujo, ¿sí? También son de bajo flujo. Porque más de, pero 10 con toda la furia y me salta el penorcho ¿viste? De la pared. Te salta así, lo tenés que bajar. Más de eso, o sea, ¿hasta cuánto puedo llegar con una mascarita? Hasta un 10%, hasta un 60%, más de eso no. Y es un montón. Pero después tenemos las máscaras de Venturi. Las máscaras de Venturi, que pueden ser alto o bajo flujo, lo que nosotros tenemos que hacer siempre es leer estos corchitos, ¿sí? Que son los que tienen el ajuste acá abajo para saber la cantidad de oxígeno que entra o no. Pero para eso y para saber a qué fracción inspirada que estoy, tengo que leer a cuántos litros lo tengo que poner. Esto porque son de una marca, estos son de otra, ¿sí? Por eso, cuando yo lo pongo, por ejemplo, en mi hospital este es el 50%, pero por ejemplo lo pongo al 40%, me está diciendo que para llegar a una fracción inspirada de oxígeno, tengo que usar un volumen de 10 litros en el flumita. ¿Sí? Esto hay que leerlo. Pero las máscaras Venturi se pueden utilizar con bajo o con alto flujo. ¿Sí? Se puede utilizar más de 10, o sea, hasta 15 litros y esto ya es alto flujo. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Todo eso se lo dejo para que lo lean. ¿O quieren que se lo lea? No. Y después tenemos las máscaras reservorio. Las máscaras reservorio tenemos de 2 tipos. Igual las dos son fantásticas. Pero ahí tenemos de 2 tipos. Unas que son de reinhalación parcial y las otras que son de no reinhalación. La de reinhalación parcial tiene los agujeritos abiertos acá. ¿Sí? Entonces, mezcla, a pesar de que tengo reservorio y alto flujo, me mezcla lo del oxígeno ambiental con lo que estoy respirando. Entonces, más de 80 litros, pero el otro, que no reinhala, porque incluso tiene una valvulita acá,
¿sí? Acá abajo, que lo cierra. Eso es como la válvula unidireccional. Es ¿vieron cuando hacen RCP pero no vuelve? Esto es lo mismo. Exhala y cuando exhala permite levantar esto. ¿Sí? Pero cuando inhala lo cierra. Entonces estas no reinhalan. Y con estas pueden alcanzar el 100% a los 15 litros. Estas son las que usábamos en COVID. Después de esto, chao. Al tubo. No había otra. Todo esto ya lo saben. La ventilación con máscara. ¿Sí? Saben la C. De cómo agarrarlo. Sí, de cómo agarrarlo. Con estos se apoyan y con los otros luxan. Y con eso ventilan a presión positiva. ¿Sí? ¿Cuándo necesitamos este tipo de ventilación? Cuando tiene un globo muy bajo, porque tenemos que proteger la vía aérea, cuando corre mucho riesgo, o ya está broncoaspirado, o corre mucho riesgo de broncoaspiración. Ojo, porque con ambú existe la posibilidad de que infla también el estómago, entonces existe la posibilidad de que... Yo no te lo puedo creer. ¿No puedes mandar un mensaje entero? Bueno, no le voy a contestar. Bien. Fracturas maxilofaciales severas, ¿sí? El riesgo de que se obstruya, igual siempre tengamos en cuenta los dientitos, porque tiene un hematoma, porque tiene una lesión en la tráquea, ¿sí? Voy a cortar la musiquita, porque si no es una frustración para ustedes. Bien. ¿Qué pasa con esto? Esto es la luxación de mandíbula, ¿sí? Dos posibilidades. En este es un tipo que no tiene lesión cervical, o que no presumo que tenga lesión cervical, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Hiperextiendo y alineo los ejes. Eje oral, eje laringio y eje faringio, ¿sí? Entonces me quedan todos los ejes alineados, ¿eh? Y el eje oral, cuando hiperextiendo, me queda acá, ¿sí? Esa es la alineación de los ejes. Pero cuando el paciente tiene una posible lesión cervical o alguna lesión que no me permite hiperextender, tengo que luxar la mandíbula. ¿Sí? ¿Saben luxarla? Te lo voy a hacer. Vení. No se hace de verdad, solo le voy a hacer el movimiento. Recostate acá. Y yo te digo lo que tenés que hacer. No se lo hago de verdad porque de hecho lo usamos para estimular al paciente, o sea que duele mucho. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos la boca, ¿sí? Miren donde tengo la mano en la articulación. Abro la boca y la articulación la tiro para afuera. ¿Sí? Y para arriba. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la maniobra que yo te haría. No te la hago de verdad porque duele. Es lo mismo que el Gemini. No se hace de verdad porque podemos lesionar. ¿Ahí la entendiste la maniobra? Esa es la maniobra de subluxación. ¿Sí? Tiran hacia abajo y con los dedos, con estos dedos, tac, luxan la mandíbula. Y la tiran hacia adelante y hacia arriba. Eso cuando sospecho. Y entonces yo lo miro al tipo, ¿no? Que voy a intubar, que está en insuficiencia respiratoria. ¿Y qué hago? Una evaluación rápida. Esa evaluación rápida en nuestra regla mnemotécnica se llama Lemon. ¿Se las enseñaron? ¿El Lemon? ¿No? Upa. ¿Dónde dejé el...? Me lo metí en el bolsillo, ya está. Lemon. Es una regla mnemotécnica, ¿sí? Look. Se las puse, me imaginé. Miro si tiene dientes postizos, si tiene un micrognatia, prognatismo, ¿sí? Estoy mirando la situación. Look, ¿sí? E inmediatamente, todo simultáneo, hago una rápida evaluación. Y la evaluación se llama la regla del 3-3-2, ¿sí? Tengo que poner 3 dedos, me tienen que entrar en la boca.
tres dedos desde donde empieza el mentón a donde empieza el cuello, y 2 dedos desde la raíz del cuello hasta el cartílago tiroides. 3, 3, 2. Rápido, ahí mismo en la cama. Ya sé si me va a costar intubarlo o no. Evaluación. El M es el Malampati. Si puede abrir la boca o lo luxo y miro cuánto me abre la boca, ¿sí? Veo úvula, pilares, paladar blando, paladar duro, ese tipo no me va a costar intubarlo, ¿sí? Porque abre grande la boca. Pero si solo veo la parte superior de la úvula, paladar blando, paladar duro, estoy en problemas. Pero en muchos problemas. Ven que la campanilla, ya la base no la veo. ¿Sí? Acá veo solamente donde nace la campanilla. Paladar duro, paladar blando. Ahora le abro la boca y no veo nada. Paladar duro, paladar blando. Lo único que veo. Ese tipo me va a costar un Perú intubarlo. Yo ya sé que eso va a ser una intubación difícil. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como Malampati. Después tenemos, este es el Malampati. Entonces, luz, miro, evalúo, Malampati, observo. ¿Qué observo? Lo primero que voy a ir a sacar son los dientes postizos. Pero lo primero, ¿qué miro? Que no tenga dientes postizos. Track, saco dientes postizos. Si tiene algún tipo de obstrucción. ¿Sí? ¿Sí? Obstrucción. Y trato de resolverla. Y esto es de neck, que es cuello. Bueno, 104 años, vieron que se queda levantado así, no, ni siquiera se cuesta horizontal, queda así levantado, son fósiles que quedan levantados así, no. Eso ya sé que va a ser difícil. Entonces, con esta rápida evaluación, que nosotros llamamos Lemon y que nos tiene que durar exactamente 30 segundos, porque a medida que lo estoy mirando, todas las características que pueda tener, la falta de dientes, todo eso, ya estoy evaluando la columna y ya estoy sacando todo lo que pueda tener en la boca. Después rápidamente, si me entran 3 dedos, ya sé que va a ser mucho más fácil. Abro la boca, veo hasta la úvula, ya sé que va a ser fácil. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Método de intubación. ¿Qué es el BNI? BNI es ventilación no invasiva. Es lo que nosotros tratamos de hacer para no llegar a intubar el paciente. La ventilación no invasiva tiene algo que se llama PIP, que es PIP. No confundan con esto, ¿sí? Con el PEP, que se llama PIP. Esto es presión constante en la vía aérea. Es presión constante en la vía aérea. Esto es presión positiva al final de la expiración. ¿Sí? Y ahora les voy a explicar qué es la PIP. ¿Se entiende? Entonces, con el BNI yo lo que hago es meter permanentemente aire. Trata de sacar, por eso es tan molesto, y sigue entrando a presión. Tiene que sacar a presión y meter a presión. Mantiene los alveolos de este tamaño abiertos. Este es un paso previo que voy a utilizar para no tener que intubarlos, ¿no? Bien. ¿En quién no debería utilizar este tipo de ventilación? Si está en paro no le voy a poner veneno, bueno, esto queda claro. Pero lo más importante es esto. Obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Que haya tenido una cirugía, no se olviden que está presión positiva. Si yo tengo una cirugía de abdomen superior o de vías aéreas y lo tengo a presión positiva, le voy a romper todo. Entonces este es un detalle que hay que tenerlo en cuenta. No puedo hacer BNI en estos pacientes. El resto es cuando
me dificulta hacérselo, no coapta, etcétera, etcétera. Pero siempre hay una forma de coaptar. Entonces tenemos diferentes interfaces, ¿sí? Que son las que usamos. La nasal, altamente molesta, produce úlceras igual que la oronasal, ¿sí? Marca la cara, son altamente molestas. Las mejores interfaces que existen es esta, que es el Total Face, ¿sí? O el casquito, el Hamlet. Ese, ahí no tenemos ningún problema. Tan cómodos y tan divinos. ¿Se entiende? Esto es ventilación no invasiva. Esto también es ventilación no invasiva, que es la famosa CAFO, que es alto flujo. Alto flujo, flujo de 60 litros por minuto. Altísimo flujo. Que tiene una interfase, que son dos gomas siliconadas de este tamaño que coaptan perfecto a las narinas, o sea, son muy gruesas y coaptan perfecto a la narina, a la nariz. Por supuesto tengo esto, que es un controlador de flujo, que lo puedo adaptar al ventilador, o existe el aparato per se solo. Y otra de las cosas que tengo que tener es esto, que no se me condense la tubuladura, porque al cuarto paciente lo más probable es que le meta virus, hongo, parásito, todo lo que junte la tubuladura. Tiene que estar humidificado y caliente. ¿Sí? Porque es altísimo flujo y si se lo llego a meter frío, voy a generar lesión. Bien, este es el famoso CAFO, que lo usamos mucho. ¿Ven cómo coapta? Son así las no me acuerdo cómo se llama, los pendorchos que van en la nariz, son enormes, siliconados, no lastiman. Este es el aparato per se, que lo usan solo, porque usamos alta FIO2 también. Y esto es conectado al ventilador, es la adaptación al ventilador. ¿Sí? Esto lo usamos mucho en COVID. Bien. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es el efecto de la CAFO? Bueno, si yo ventilo a un tipo con una máscara, ¿sí? Y pongo a 5 litros, en realidad al 100% me va a llegar del 40 que le va a entrar 5. El resto va a ser mezcla. ¿Sí? ¿Qué hago con la CAFO? Con esa cánula que coapta perfectamente, lo que yo le estoy entregando a altísimo flujo es lavarle todo ese espacio muerto y salteármelo. ¿Se entiende? Todo lo que es orofaringe, me lo salteo, lo lavo y me voy a la parte inferior de la vía aérea. ¿Se entendió? O sea que recibe lo que le pongo. El 100%, de ese 40, el 100%, oxígeno al 100%. Lo otro es que disminuye el espacio muerto por atrás de la orofaringe. ¿Por qué? Produce un lavado, que era lo que les estaba diciendo, de CO2, ¿sí? Que se llama washout, y entonces me elimina ese espacio muerto también. Y ahora volvamos a más abajo. Presión positiva en la vía aérea por el alto flujo. Entonces también me genera mejor oxigenación y hace que se distiendan los pulmones más fácilmente, aumenta el volumen circulante y el trabajo respiratorio y por supuesto si está humidificado y tibio genera mejor transporte mucociliar y va a permitir que expectore, que largue toda la porquería que tiene. ¿Y cómo evalúo la CAFO? Con dos cosas fundamentales. No la puedo usar en hipercápnicos o retenedores de CO2. Porque si les estoy lavando el CO2, ustedes vieron que me como todos los espacios muertos, ya está, se me para. Porque no tiene estímulo para seguir respirando. Entonces, chao, paro respiratorio. Por eso en el hipercápnico y en el retenedor de CO2 no lo puedo utilizar. Y acá hay dos cosas básicas para calcular una CAFO. Uno es el índice de Roth, que es el que utilizan los kinesiólogos, ¿sí? Para saber si funciona o no funciona. Y entonces
el índice de ROX tiene que estar por encima de 3. Y ahí consideran que tiene buena respuesta, va subiendo. Saturación de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno sobre la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Pero nosotros utilizamos este, que es el Cabrini, que es el CAP, el score de estrés respiratorio. ¿Sí? ¿Y qué medimos? Obviamente, si yo tengo una frecuencia respiratoria mayor a 40, ya está, intúbenlo, esto no funciona. Mala respuesta. Si yo tengo un 2, por ejemplo, que estoy en 35 de frecuencia respiratoria y está usando los músculos accesorios y aumenta la amplitud, ¿se acuerdan? La respiración de Kussmaul, Shemsok y todo eso, aumenta la amplitud, ¿sí? De inspiratorio. Bueno, ya estoy en 5, chicos, esto no va a funcionar la caja. ¿Se entiende? Nosotros nos guiamos por esto. Lo podemos hacer esto también. Ahora, si el CAP está menor a 5 y a mí me viene con un CAP alto, yo le hago el estrés respiratorio y ponele que esté en 10. Pero yo a las 2 horas lo tengo en menos de 5 y está funcionando la CAFA. Pero si no mejora, vamos derecho a la intubación orotraqueal. O nasotraqueal, según prefieran. ¿Sí? ¿Hasta acá va? ¿Vamos bárbaro? Bien. Ventilación invasiva. Bueno, ahora la vamos a ver.